En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Buenas tardes. Así empezó todo. Hace más de 90 días, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunciaba una medida drástica para tratar de vencer a un enemigo que se había demostrado demoledor en otros rincones del planeta, que lo era global y que en este caso la medida que desde España se adoptaba era el estado de alarma. Este instrumento, recogido en nuestra Constitución, se presentó con una duración inicial de 15 días. 15 días que pronto todos nos dimos cuenta de que no serían suficientes y que la cosa se alargaría un poco más. En aquellos días, este y otros países del mundo vivían situaciones muy parecidas. Y a los pocos días adaptamos este foro de debate, un foro de debate y reflexión, como son los Mobile Talks, a un entorno seguro, un entorno confinado, a través del cual trataríamos de explorar aquellos temas trascendentales que empezaban a asomar y que parecía obvio que de alguna manera o de otra nos acabarían cambiando. Hablamos de nuevos liderazgos, así empezamos, hablamos de conectividad y brecha, de efectos sociales positivos, pero también de aquellos perniciosos, de control y privacidad, de ciencia y tecnología, de desinformación y de muchísimas otras cuestiones. Y todo ello ocurrió mientras surgían algunas reflexiones tremendamente interesantes. Yo creo que es el reto de asegurar que todos tenemos proyectos con propósito. Pero también con líderes más cercanos es el momento también de liderazgo colectivo. Que entramos en un escenario de mayor incertidumbre y que probablemente no tengamos los instrumentos necesarios para abordarla, de entrada para comprenderla. En pandemia, estas tecnologías digitales nos pueden ayudar en un futuro próximo. Los barrios que tienen más dificultades económicas coinciden exactamente con los barrios que utilizan menos Internet. Este test sorpresa de digitalización que nos ha cogido a todos donde estábamos está evidenciando justamente que esta brecha no es baladí. Equipos que antes trabajaban juntos presencialmente, pues ahora están todos dispersos. Las grandes armas que tenemos para mí son dos, que es el conocimiento y la cooperación consciente a gran escala. El IFCN, la red internacional en la que estamos en Neutral, a día de hoy ha podido sumar la verificación de 6.000 bulos. Y que este paréntesis yo creo que es una oportunidad única para todos de reflexión y de dotarse de capacidades ahí. Pues como decía Carlos, eso es lo que hicimos, dotarnos de un periodo de reflexión que hoy continúa, pero con una mirada distinta. Hoy observamos lo vivido para entender y ver si hemos aprehendido, con H intercalada, los retos que tenemos por delante. Sobre todo también para entender cómo podemos convertir esta pesadilla en un elemento que nos haga mejores como sociedad. Por ello, hoy cerramos este ciclo desde casa. Y en fase 3, a punto de la nueva normalidad, ya no sabemos por qué esta desescalada está siendo como las gallinas que les abren el corral. Pero de algún modo estamos ya volviendo a la normalidad. Esperemos que pronto sigamos reflexionando, pero presencialmente. Hoy lo hacemos, eso sí, con una mezcla de conocimiento, de mentes brillantes, de gente tremendamente relevante y que estoy muy, muy feliz de compartir este tiempo con ellos, como son Leire Salazar. Ella es profesora del Departamento de Estructura Social de la UNED, es doctora en Sociología por la Universidad de Oxford. Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Un placer, un lujo tenerte con nosotros. También con Laura Gil, directora de Transformación Digital de DAM, una empresa y un sector muy tocado, pero muy innovador, con grandes ideas y que además ahora nos tenéis que contar cuáles son los planes y cómo habéis llevado todo este tiempo. ¿Qué tal todo, Laura? Pues bien, bien. La verdad es que ahora ya volviendo un poco a abrir toda la parte del negocio y con ganas. Bueno, con muchas ganas también todos nosotros. Josep María Campistol, doctor Campistol, director general del Hospital Clínic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho más tranquilos que hace un par de meses, intentando recuperar el ritmo y recuperar un poco la patología no atendida durante estos meses. Pero bien, bien, francamente bien y con lecciones aprendidas. Agradecidos de que nos acompañe. Sepa que estas sesiones, esto es una cosa que no sé si sabe, pero han empezado todos los jueves a las 7 de la tarde con el compromiso siempre de terminar a las 8 en punto como tarde para salir a aplaudir. Para salir a aplaudir a usted, a todos sus compañeros, a los del clínico y de tantos otros hospitales, centros, pero también repartidores, gente que llenaba los supermercados y que nos permitía a algunos estar confinados desde la comodidad de quien reflexiona en casa. Así que hoy terminaremos a las 8
Y si le parece, haremos una cosa. Saldremos a aplaudirle a usted y a sus compañeros de nuevo. Esperemos que por última vez, aunque lo haremos cada día, y también a tantos otros que ya están preparados, y iremos a tomar una cervecita quizá. Ya que lo podemos hacer, intentaremos combinar ambas cosas. Carlos Grau, te veo reírte por ahí. Me parece perfecto, supongo que Laura estará encantada. Por esto yo mantengo este fondo virtual viendo los aplausos de los profesionales a las 8 de la tarde hace 3 meses prácticamente, cuando salía en la calle Villarroel realmente a aplaudirse y a recoger estos aplausos. Muchísimas gracias, Pipo. Gracias a usted, gracias a ti. Carlos Grau, te veía reírte, CEO de la Mobile World Capital, en parte culpable de que hoy estemos aquí y de que estas semanas hayamos podido reflexionar en este foro de debate tan maravilloso. ¿Cómo estás? Encantado de compartir contigo y tengo ya la cervecita lista para salir luego a aplaudir, con lo cual haremos las dos cosas, saldremos a aplaudir y tomaremos esa caña. Fantástico. Nadie dijo que no se podía aplaudir con la cerveza. Lo que no se podía era salir a tomarla fuera, pero bueno, hoy lo haremos todo. Bueno, como decía, bienvenidos a todos los que nos seguís, en este rato de reflexión, que son los Mobile Talks, un clásico de la Capital, pero hoy todavía from home, desde casa. Dicho esto, momento ahora sí de arrancar esta sesión, pero antes avanzamos que podéis preguntar en este chat que emerge en el reproductor. Hay un puntito por ahí abajo que veréis que hay un chat donde podéis preguntar cosas. Yo siempre os lo agradezco porque eso me deja respirar un poco y además podemos disparar preguntas tan comprometidas y difíciles como queráis a nuestros invitados y no las haré yo, que siempre aligera. Y por otro lado, en Twitter, además de poder emanar vuestras reflexiones y preguntar lo que queráis, sabéis que hay una encuesta, no sé si la podemos ver ahora mismo ya, esa encuesta en la que preguntamos un poco cómo os había afectado más o cómo creíais que os había o que os podía cambiar este periodo de confinamiento. Parece que de momento gana el aspecto laboral. En el laboral parece que es donde la gente intuye que habrá más cambios. También en las relaciones personales, en las relaciones con la tecnología. Hablaremos de todo eso y de mucho más. Antes de arrancar con el paréntesis que mencionaba Carlos y de hacer un poco un acto de contrición y ver si realmente nos ha servido este periodo de reflexión para mejorar, dejad que os pregunte cómo estáis viviendo esta desescalada, esto que decíamos de la velocidad con que nos estamos desescalando. Leire, no sé si tú haces o qué lectura haces desde un punto de vista más sociológico. No te oímos, Leire, creo que tienes el micrófono. Sí, perdón. Ahí estamos. Mi caso es un poco curioso porque se mezcla un poco lo personal y lo profesional en mi vivencia, ¿no?, de todo el proceso. Me pilló justamente los días previos al confinamiento y al estado de alarma con una estancia de investigación que iniciaba en el Reino Unido. Entonces me fui de Madrid sabiendo que el confinamiento estaba al caer y llegué al Reino Unido, donde había una ingenuidad todavía muy tremenda respecto a lo que podía pasar allí, ¿no? No estaban aprendiendo en cabeza ajena. Entonces, bueno, ha sido una vivencia personal y profesional porque me ha permitido también, o me está permitiendo porque todavía estoy aquí, hacer sociología comparada, ¿no? Y aplicar muchas de las cosas de las que hablamos como académicos, ¿no?, en mi caso como socióloga, pues verlas en dos contextos que han adoptado medidas no tan diferentes, pero en principio sí que había algunas diferencias, ¿no? Acordaos que aquí todavía al principio defendían la inmunidad de rebaño, aunque bueno, después cambiaron de opinión con cierta rapidez, afortunadamente. Y por otra parte, pues un poco de ambivalencia, porque estas cosas negativas se compensan con otras muy positivas, como por ejemplo aquí está habiendo desarrollos bastante, bueno, que nos hacen tener optimismo respecto a la posibilidad de encontrar una vacuna. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford en concreto están trabajando con mucha intensidad en esto. Entonces, bueno, pues lo estoy viviendo pues con mucho interés como investigadora también. Y en lo personal, es verdad que al principio sobre todo se decía que este virus era muy democrático, ¿no?, porque nos afectaba a todos. Es verdad que es una pandemia que por definición nos afecta globalmente, pero no es cierto que nos afecte a todos por igual. Y mi experiencia también con el confinamiento y la progresiva desescalada, que aquí tiene ritmos diferentes, también me ha hecho reflexionar un poco sobre cómo nos afecta tan desigualmente, ¿no? Y en concreto yo creo que acumulo, por suerte, un montón de ventajas que otra gente no tiene. En concreto, trabajo en un sector en el que es posible el teletrabajo. Esto es un bien muy escaso en España. A un sector profesional también muy protegido, la Administración General del Estado, mucha flexibilidad y mucha autonomía que me ha permitido conciliar, ayudar a mi hija con las tareas escolares, que de nuevo no todo el mundo ha podido hacerlo.
Entonces, bueno, pues me ha permitido también vivir en carne propia y experimentar conmigo misma cosas que me interesan profesionalmente también y que son las cuestiones que yo analizo como bueno, interesada en cuestiones de desigualdad. Claro, ahondaremos más en eso. También hay quien dice que somos, más allá de las afectaciones, mejores vecinos y más solidarios. Veremos si eso ocurre aquí en Reino Unido y en todas partes. Laura, tú que has tenido contacto con un sector o uno de los sectores más impactado por esta crisis, ¿cómo ves tú esta vuelta a una cierta normalidad? Odio lo de la nueva normalidad como concepto, pero ¿cómo ves tú la vuelta un poco a la calle y a la apertura de bares, a la vida normal? Pues lo planteamos con muchas ganas, como te he dicho antes, pero también con máxima responsabilidad y máxima prudencia, porque en nuestro sector, o sea, no queremos dejarnos influir por esta falsa euforia o esta euforia inicial con la que estamos volviendo a las calles, a los bares, que ya nos gusta porque realmente los bares lo necesitan. Creo que aquí lo primero son las personas y creo que desde el punto de vista de la corporación o desde el punto de vista de negocio, creo que debemos poner al centro a las personas y garantizar esa seguridad, si no al final todo esto no habrá servido para nada, ¿no? Hacer una reflexión, ¿no? Que esta vuelta la estamos cogiendo con muchas ganas, yo personalmente con muchas, pero tener en cuenta que el 30% de nuestros clientes de bares, ¿no?, de restaurantes, todavía no han abierto. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa, porque con aforos reducidos, con limitaciones, muchos bares o restaurantes no van a poder garantizar la continuidad de sus negocios, ¿no? Y también es un sector tremendamente frágil, a la vez que tiene mucho peso y tiene mucha fuerza a nivel de país, del PIB, también es muy frágil. El 94%, 93% son negocios familiares. Entonces, esto significa que no son negocios con muchísimos recursos, negocios que se han podido digitalizar, negocios que habían podido apostar por la tecnología. Entonces, aquí nosotros esa responsabilidad es en abrirles esas puertas, en conectarles con nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de hacer las cosas, por si les ayuda, que les ayuda seguro, ¿no? Y lo estamos viendo que en este caso la tecnología nos ha ayudado a tener un canal directo de comunicación con todos nuestros clientes, que no teníamos antes. Fíjate que ha sido un acelerador brutal. Y ahí nuestro compromiso es de ayudarles, ¿no? No tanto desde el punto de vista comercial, sino de estar a su lado y ver qué necesitan, cómo lo necesitan y sobre todo esperando a ver qué pasa con el sector, que hay opiniones tremendamente negativas. Nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar, pero sí que ya hay un número de bares que ya han cerrado, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa con ese 30% y sobre todo trabajar mucho, como hablábamos antes, unidos, ¿no? Desde todos los puntos de vista para ayudar a este sector que es tan importante para nosotros. Decías tecnología con los clientes y también con los pacientes, y de eso Carlos también nos puede hablar, de buenas iniciativas que se hicieron y el doctor también, para que los pacientes pudieran hablar con sus familias. Decía antes que Laura conocía un sector de los más impactados, pero quizá no he sido justo, impactado económicamente. Doctor Campistol, vosotros habéis vivido desde los equipos sanitarios y junto a las familias seguramente la cara más dura de esta crisis. Tantísimas vidas robadas, tantas jornadas agotadoras, unos efectos tan devastadores también en el sector, con también muchos compañeros contagiados, algunos que también nos han dejado. ¿Qué os pasa por la cabeza cuando veis las imágenes de la vuelta a la calle, también a los bares, porque esa es la normalidad, a las playas, a eso que veíamos los primeros días en los paseos marítimos? ¿Qué os pasa por la cabeza después de un esfuerzo tan ingente? A ver, es complejo y es un sentimiento realmente complejo. Lo hemos pasado todo el sector sanitario francamente mal,
mal, ha sido de un nivel de estrés, de complejidad, de dificultad absolutamente impensable hace 6 meses. Seguro que es la pandemia más importante que hemos vivido en los últimos 100 años, sin discusión. Ha habido momentos realmente muy difíciles, muy complejos, de una tremenda presión asistencial, de una complejidad diagnóstica por el tema de los test, de una complejidad de protección, de una complejidad de falta de espacio, de falta de medicación, de falta de medios. O sea que realmente todo el proceso, especialmente segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, tremendamente duros, ¿eh? Y ha habido momentos difíciles de muchos compañeros realmente agotados, saliendo llorando del hospital y sabiendo que el día siguiente tienen que volver a trabajar en condiciones realmente difíciles de todo tipo, especialmente por la complejidad de la infección, por la transmisibilidad de la infección y por la falta de equipos de protección. Por suerte, el confinamiento se ha prolongado realmente durante estas 6-7 semanas y después hemos empezado este desescalado. Por suerte, desde 20-25 de abril, Barcelona, yo diría todo Cataluña y probablemente todo el país, ha empezado a bajar realmente la incidencia y a partir de aquí pues hemos ido progresivamente al desescalado que se inicia seguramente a mitad de mayo, ¿no? Es en aquel momento cuando tienes este doble sentimiento. Una parte recuerdas porque lo tienes muy reciente, las dificultades que has pasado, pero por otra parte, dos sensaciones importantes. Uno, quieres personalmente y profesionalmente volver a la normalidad, porque es donde hemos de ir, volver a la normalidad. Por otra parte, tienes el recuerdo de momentos difíciles, pero también tienes la necesidad de volver a la normalidad porque hay un colectivo muy importante de pacientes que, por desgracia, no hemos podido atender durante la pandemia y que tenemos y debemos atender. Por lo tanto, tienes este sentimiento de ambivalencia, de querer volver a la normalidad como persona, como ciudadano, como profesional, y a la vez la obligación de volver a la normalidad para atender a los pacientes con cáncer, con patologías cardiovasculares, con toda una serie de procesos importantes que sabes que has desatendido, entre comillas, durante la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, recomendar un poco prudencia, recomendar y que se siguiera un poco las recomendaciones generales por parte de las autoridades en Cataluña, en España, etcétera, mantener evidentemente la mascarilla de protección, mantener el lavado de manos, mantener la distancia, pero a la vez querías que la gente volviera a la normalidad, ¿no? Por lo tanto, un sentimiento un poco de ambivalencia, de no olvidar lo que pasó, de no olvidar lo mal que lo pasamos, pero a la vez un poco de satisfacción por volver a la normalidad como ciudadano, como profesional y como persona que trabajamos en el sector sanitario, ¿no? Creo que hemos de volver a la normalidad. Por suerte, en este momento la incidencia de virus en Barcelona, en Cataluña, en España, es muy baja. Hemos de seguir, evidentemente, con prudencia, con las medidas, con la mascarilla, con las distancias, con el lavado de manos, pero creo que todos psicológicamente necesitamos volver a la normalidad. No, y ha sido en parte gracias a ustedes, gracias a vosotros, y no quiero imaginarme también la dificultad, aparte de lo vivido, luego en ocasiones no poder volver a casa, por miedo a contagiar a la hija, al hijo, a la abuela, al padre o a quien fuera. Ha de ser terrible. Carlos, por cierto, un lujo tenerte aquí. No sé si recuerdas, doctor Campistol, sepas que en la primera Mobile Talks que hicimos, en esta primera From Home, le preguntamos a Carlos Graus por esos nuevos liderazgos. Y yo le pedí que me sugiriera un nombre, en quién pensaba cuando él pensaba en esos líderes necesarios. Y me habló de un tipo que yo no sé si le sonará. Escuche lo que decía de un tal Josep María Campistol. Una persona con mucha serenidad, profesionalizada, vocación de servicio, que ha apostado desde hace tiempo por innovación, muy cercano al mundo universitario, al mundo académico, y que en estos momentos está siendo un centro de referencia que nos está ayudando en muchas de las decisiones. Gracias, Carlos, gracias. Eres un buen amigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Pivo muchas veces de héroes anónimos que han surgido durante este periodo, y ha habido muchos, y desde luego tú, Josep María, has sido uno de los destacados, lo que estáis haciendo en el día a día, tú y tu equipo, ¿no? Porque esto es trabajo de equipo, desde luego. Muchísimas gracias, Carlos. Simplemente, como sé que estamos en familia y con amigos, lo pasé mal, os he de confesar que lo pasé mal. Primero porque en casa estuvimos todos infectados, los 4 miembros que estábamos en aquel momento en la familia. Por desgracia, mi madre falleció el 11 de abril, aquí el hospital colapsado. Os puedo asegurar que fue el peor mes de marzo y abril seguramente de mi vida, ¿eh? Por suerte, aparte del tema de mi madre, en casa fueron casos realmente muy leves, incluido un servidor, y creo que el hospital ha dado una buena respuesta. Creo que hemos aprendido, creo que hemos mejorado como profesionales y como hospital, y bueno, tenemos por bien empleado los momentos difíciles que realmente pasamos, ¿eh? Gracias, Carlos, por tus palabras, ¿eh?
Hablaremos de ese aprendizaje. Carlos, más allá de cómo ves tú esta desescalada, que también quieres saber qué opinas, estoy fascinado porque desde la Capital, desde la Mobile Capital, habéis elaborado, antes lo comentábamos fuera de antena, antes de entrar en directo, un elaborado, completísimo documento donde ya os arremangáis y planteáis retos, objetivos, reflexiones duras y deberes a distintas instituciones, a la administración y demás. Luego lo desmenuzamos un poco, pero haznos un titular, cuéntanos un poco todas estas reflexiones que habéis planteado. Bueno, yo creo que todos hemos sacado conclusiones de este periodo, ¿no? La salud es lo primero, y está claro que la salud es lo primero, y agradecer sobre todo la generosidad y solidaridad de mucha gente, ¿no? Lo hemos visto en las actividades de hackatones, de crowdfunding para cesión de tabletas, cesión de tecnología por parte de los operadores. Yo creo que la solidaridad y generosidad ha sido clara y poniendo la salud por delante de todo, ¿no? Luego yo creo que hay aprendizajes de todo esto, ¿no? Necesitamos organizaciones mucho más flexibles. Yo creo que todos los que hemos trabajado en planes de medio y largo plazo ahora mismo tenemos que dotarnos de una mayor capacidad, de mayor flexibilidad y tener más capacidad de reorientar estructura, ¿no? Y también hay otro tema que es fundamental, que los retos que nos enfrentamos son muy grandes y es imposible asumirlos solo, con iniciativas con tus propios recursos, con lo cual, si antes eran importantes las alianzas, ahora son más, y lo estamos viendo, ¿no? En grandes proyectos, los grandes proyectos y grandes retos, como muchos grandes profesionales y organizaciones están dejando sus hojas de ruta, sus egos de lado para unirse. Y por último, pues si la innovación y la tecnología eran importantes antes, ahora lo son más. Lo son más porque el sector tecnológico sigue siendo un sector tractor que genera ocupación y ahora mismo tiene una responsabilidad importante de ser uno de los elementos de reactivación. En segundo lugar, porque el sector tecnológico y la digitalización juega un papel fundamental en el resto de sectores. Lo hemos visto en salud, lo hablábamos ahora mismo con el doctor Campistol, el volumen de impacto de la teleasistencia, lo hemos visto en la educación, lo hemos visto en todos aquellos sectores que tienen ahora mismo una capacidad en el que la digitalización ha sido fundamental. El teletrabajo no ha venido simplemente de paso, sino que se está estableciendo. Hoy oía esta mañana la consellera de Presidencia de la Generalitat hablando precisamente de cómo la propia administración pública está impulsando un nuevo marco de teletrabajo. Y yo lo único que echo de menos en esas reflexiones es un poco más de presencia de tecnología en esa comisión de reconstrucción del Congreso, ¿no? Que nos tiene que ayudar a todos. Yo creo que está muy bien, esto es evidentemente gente de todos los sectores, pero creo que el sector de telecomunicaciones, tecnología e innovación tiene que ayudarnos de una manera determinante a esta reactivación en España, ¿no? Sin duda, absolutamente de acuerdo. Pensaba hace un momento en una historia, una frase que leí de Yuval Harari, a quien yo creo que últimamente hemos citado por encima de nuestras posibilidades, que decía algo así como que las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas, lo decía al principio, moldearían el mundo durante los próximos años y que aunque la tormenta pasara, viviríamos en un mundo distinto. Leire, ¿realmente crees que va a ser así? ¿Vamos a vivir o estamos ya viviendo un mundo distinto? Que harán muchas estructuras tocadas porque había cuestiones que parecía que estábamos reconduciendo, pero que de golpe se han mostrado de nuevo desiguales e injustamente tratadas. ¿Qué mundo nos va a quedar? Bueno, yo creo que también al principio muchos colegas míos, científicos sociales, tratando de buscar algo bueno a esta situación tan terrible, se referían al pasado, a grandes catástrofes que habían ocurrido en nuestra historia, ¿no? Sin ir más lejos, grandes guerras, por ejemplo, o otro tipo de terremotos, catástrofes naturales, y pensaban que, bueno, tras unos momentos de mucho sufrimiento, de mucha destrucción material y en vidas, por supuesto, y demás, vendría una recuperación muy rápida y un crecimiento muy rápido como había ocurrido en el pasado. Eso se descartó muy rápidamente, ya fue evidente que no tenía por qué pasar eso en este caso. Y yo, viendo también un poco lo que está sucediendo en las fases de desescalada, soy algo menos optimista que otras, que otras personas cuyas opiniones he oído últimamente respecto a cómo será el mundo después de esto. Yo no soy tan optimista. Es verdad que ha habido grandes episodios de empatía, de solidaridad, de generosidad durante esta crisis que han sido estupendos. Pero ha habido otras cosas negativas, ha habido mucha más crispación política, mucha más polarización,
en fin, en redes sociales, un ambiente muy crispado. Entonces, yo soy un poco escéptica respecto a cómo saldremos de esta tormenta, ¿no? Yo creo que es muy importante intentar hacer de la necesidad virtud, y me parece que, voy a tratar de explicar a qué me refiero. En España teníamos problemas anteriores a esta crisis de salud, problemas estructurales que tenían mucha inercia histórica y que nos ponían en una posición respecto a nuestros vecinos europeos, por ejemplo, que no nos correspondía, ¿no? Pues, por ejemplo, muchísimo paro, mucho más que nuestros vecinos, mucho paro juvenil, problemas de conciliación evidentes, desigualdades educativas evidentes. Estas cosas ya existían antes de la crisis. La crisis las intensifica y la crisis lo que hace es perjudicar a los que ya eran más vulnerables. A esto tampoco ayuda que tampoco habíamos logrado recuperarnos todos por igual tras la gran recesión. Entonces, bueno, pues se van acumulando vulnerabilidades, los que ya habían salido de esa crisis más vulnerables vuelven a tener una caída tremenda y entonces ahora lo que nos tenemos que replantear es si podemos hacer algo para atajar estos problemas inmediatos de la emergencia para intentar abordar esos problemas grandes, estructurales, más complicados que ya teníamos y que van a seguir estando ahí, solo que corregidos y aumentados seguramente. Entonces a mí se me ocurría que hay varias cosas que se pueden hacer y me gusta, por ejemplo, poner el ejemplo del ingreso mínimo vital que se acaba de aprobar hace muy poquitos días con un consenso extraordinario que solo hace unos meses parecía que no estaba tan al alcance de la mano. Y me parece interesante por un motivo. En España había mucha gente que cuando veía las cifras de pobreza, de riesgo de pobreza y de pobreza infantil, por ejemplo, decía, no puede ser, si España es un país rico, yo no veo a mi alrededor gente pobre pidiendo en las calles y demás. Bueno, no era una pobreza a lo mejor tan visible en algunos contextos y la epidemia lo que hace es visibilizar ese problema que existía. Efectivamente había mucha gente que ante cualquier eventualidad pequeña o grande, como en este caso, no tenía un colchón del que tirar, estaba en una situación de vulnerabilidad extrema y entonces la crisis evidencia esto y hace que se genere un consenso mucho más, más evidente y más rápido sobre qué podemos hacer para intentar mitigar esto, ¿no? Y el ingreso mínimo vital me parece a mí un ejemplo de cómo podemos actuar rápido para hacer frente a cosas que nos han pasado con el COVID, pero que a la vez están tratando de mejorar cuestiones que sabíamos desde hace muchos años que nos estaban perjudicando como país. Yo creo que habría otras muchas cosas que se podrían intentar, pero bueno, esta me parece especialmente importante. Yo creo que es muy significativo lo que decías al principio. Esta es muy distinta de cualquiera de las anteriores crisis, también crisis sanitarias. Cuando hablábamos de la gripe española del 18, y no sé, un poco en la línea de lo que dice Carlos, no me imagino esta pandemia sin tecnología. Ciertamente hay medio mundo desconectado todavía, pero quiero decir, la manera como algunos chavales, muchos, la mayoría, 4 de cada 5, se han podido conectar a sus colegios y aprender y estudiar, como muchos hemos tenido la suerte de poder seguir conectados, trabajando, reflexionando, como los médicos se han conectado con otros médicos o pacientes con sus familias. Carlos, ¿cómo hubiera sido esto sin tecnología? Y luego se lo preguntaré al doctor Campistol, porque también la fuerza de la innovación y de la investigación y del Barcelona Supercomputing Center investigando, trazando, viendo cómo cambiaba todo esto, ¿cómo lo habéis vivido, Carlos? Bueno, vamos a ver, con mucha responsabilidad, porque desde luego se ha convertido en un activo fundamental. Sabes que las redes de telecomunicaciones se han comportado de manera extraordinaria, con incrementos de tráfico muy notables, herramientas de videoconferencia como la que estamos disfrutando ahora de 7 veces el tráfico que teníamos hace unos meses. Pero también con la reflexión que decía Leire, ¿no? Yo creo que pues esa virulencia en las redes sociales ha generado mucha fake news, muchas noticias de estas que dices, Dios mío, hoy tendremos que formarnos un poco en pensamiento crítico e información mediática, porque que Bill Gates ahora se le demonice simplemente por haber dicho hace unos años que se tenía que haber invertido más en epidemiología para tratar las epidemias y que estábamos invirtiendo poco ahí,
y que ahora se le acuse de que puede ser el culpable de todo esto, dices, no puede ser. ¿A quién se le ha ocurrido esta barbaridad, no? O que el 5G, evidentemente ya la Comisión Europea ha dejado claro que genera mucho menos impacto energético y además nos permite que llegue la cobertura a sitios donde hasta ahora precisamente había esas desigualdades en el entorno rural, y se acuse el 5G con problemas de salud cuando no los hay. Yo creo que, vamos a ver, ahora mismo mucha responsabilidad, pero una gran necesidad también de inclusión digital. Ahora mismo hemos visto que la tecnología, las telecomunicaciones, la digitalización es fundamental, se ha convertido en un activo fundamental, y entonces sí que tenemos que trabajar mucho en esa inclusión de colectivos en riesgo, ¿no? He visto en una de las sesiones con Ricard Faura, ¿no? Pipo, que lo has tenido en una de estas sesiones, sí, que ha impulsado los telecentros, y él conoce muy bien el tercer sector y la importancia que es ayudar a colectivos en riesgo de exclusión en esa formación en competencias digitales para generar oportunidades. Y ahora es un tema clave. Si antes era importante, ahora mismo se ha puesto sobre la mesa que es un tema clave. Y yo creo que tenemos dos activos en España para ayudarnos. Uno, esas redes de telecomunicaciones, somos una potencia en Europa en red de fibra. El coste de las telecomunicaciones y el despliegue va a ser más rápido aquí que en otros países. Y dos, el talento. Ya lo decía también Xavi Farrás. He visto alguna frase de Xavi en cuanto hacías esos cortos, ¿no? Somos la 12ª potencia del mundo en I+D+I, en producción de papers científicos, caray. Aprovechemos para que esa excelencia científica pase a la industria y nos ayude en esa reactivación, ¿no? Estos jóvenes que estaban en paro y que siguen en paro, porque hay un paro juvenil en España, como decía Leire, un importante, el sector relacionado con innovación, con tecnología, con digitalización, tiene que ser un revulsivo y un motor. Tenemos que animar en esas vocaciones científicas y en esas vocaciones relacionadas con innovación y tecnología, porque hay una oportunidad de trabajos de calidad, ¿no? Y esos sectores que estamos viviendo ahora, que sabemos que van a tener un índice de paro importante y de reestructuración, pues ahora mismo el debate alrededor del sector del automóvil, el sector turismo, gran consumo, ostras, son sectores que en este momento hay una oportunidad de formación de profesionales hacia el sector digital que hay que aprovechar, ¿no? Y ahí entonces mucha responsabilidad en esta nueva etapa. Yo creo que sobre todo el mensaje es responsabilidad y también responsabilidad de inclusión para que no dejemos nadie atrás. Esto ahora mismo es muy importante, ¿no? De reducir al máximo, formar a la población, igual que evidentemente va a haber una serie de recursos económicos mínimos, asegurar también esa conectividad y no solo de dispositivos y red, sino también de formación para que haya oportunidades de educación, haya oportunidades de salud y haya oportunidades de trabajo para todos, ¿no? Es exactamente así. Ahora me hacías pensar cuando decíais Leire y tú lo de los políticos, no hace falta que nadie lo responda porque no creo que sea necesario, pero Tony pregunta a través del chat, ¿podría haber tomado ejemplo la clase política de toda la solidaridad y unión con la que la sociedad ha afrontado este periodo? Bueno, como decía que no hace falta decir nada más. Doctor, le decía antes y le quiero preguntar a Laura por justamente cómo se ha trabajado con esos sectores que apuntabas, Carlos, del turismo y demás, y la restauración. Pero, doctor, ¿cómo se hubiera vivido esta crisis a nivel personal, a nivel social, pero también a nivel de investigación y de estudios sin tecnología? Porque hemos visto que a pesar de que, por ejemplo, Montse Guardia nos decía, la directora general de Alastria, en la segunda o tercera sesión, que faltaba todavía un cierto concepto holístico de la tecnología para que todas las tecnologías trabajen mejor juntas, pero hemos visto que ha habido propuestas maravillosas de todo tipo y tanto desde la docencia, la educación, la compartición de conocimientos, al rastreo de la pandemia, a los algoritmos que trataban de entender hacia dónde iba, cómo iba, a entender cómo podíamos afrontarla si somos contagiados y a esa vacuna tan esperada. ¿Cómo lo ha vivido usted o cómo lo ve? A ver, yo creo que hubiera sido seguramente mucho peor de lo que nos ha ocurrido y un poco de la situación que hemos vivido, ¿no? A ver, evidentemente es difícil imaginar 15 años atrás que hubiera ocurrido con la misma magnitud de la pandemia, pero lo que es seguro es que hemos utilizado de manera muy rápida, realmente la tecnología, que ya la teníamos, pero que seguramente se ha acelerado muchísimo todo el proceso de introducción, ¿no? Simplemente para que tengan un poco la idea, durante la pandemia, el 15 de marzo, había trabajando en casa aquí en un hospital más de 1.000 profesionales
profesionales haciendo teletrabajo, controlando situaciones, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de gestión del hospital. Durante este periodo de pandemia hemos desarrollado en el hospital más de 150 proyectos de investigación, de los cuales aproximadamente un 25% son de investigación tecnológica. Durante la pandemia se han creado en nuestro país, en Cataluña, España, más de 15 prototipos de respiradores en un periodo de aproximadamente 4 semanas. Uno de los problemas que tuvimos, evidentemente, y la falta de respiradores en las unidades de cuidados intensivos. Hubo aproximadamente 35 iniciativas en España para el desarrollo de ventiladores. 15 llegaron prácticamente a utilizarse en un periodo absolutamente récord. Y de estos 15, en este momento hay varios proyectos que están ayudando realmente en países con muchas dificultades, como puede ser especialmente América Latina y también algún país de África. O sea que de alguna manera yo creo que sin la tecnología hubiera sido realmente un auténtico desastre y ha sido un calvario, pero seguramente hubiera sido multiplicado por 5, por 10, por 15. Me resulta realmente muy difícil imaginarme cómo hubiera sido la pandemia sin la tecnología que hemos tenido un poco en nuestras manos, la conexión con centros, con hospitales, con China, con la Lombardía, y luego el tema de los webinars. O sea que hubiera sido realmente otro mundo muchísimo más complejo, muchísimo más difícil y seguramente hubiera sido muchísimo más devastador de lo que realmente ha sido. Y la interconexión que hemos tenido todos, la conexión, el conocimiento que nos ha proporcionado gracias a la tecnología, creo que nos ha ayudado. Dicho esto, yo comparto un poco con Leire su análisis y su valoración y fíjense ustedes, ¿cómo será el mundo la próxima primavera que seguro que tendremos la vacuna? Seguro que tendremos la vacuna, la de Oxford, la de laboratorios, la del Clinic, seguro que tendremos. ¿Ustedes creen que el mundo a nivel social cambiará? Yo lo siento mucho, pero creo que cambiará poco y creo que nos relacionaremos prácticamente igual. Seguramente aprovecharemos todo el mundo digital, todo, pero las relaciones, tal como estamos viviendo, cómo nos relacionaremos a nivel de amistad, a nivel de amigos, a nivel de las crispaciones que comentaba Carlos, a nivel del fake news, nuestros queridos políticos, ¿creen ustedes que van a cambiar? Yo soy realmente pesimista, igual que lo es Leire, creo que dentro de un año, a pesar de tener vacuna, a pesar de haber superado esta pandemia, aunque con casi probablemente... ¿cuántos son? 1 millón de muertos por delante que va a haber a nivel mundial, creo que seguiremos actuando exactamente igual como humanos, con los mismos errores que hemos tenido hace 6 meses y que seguramente tendremos dentro de 6 meses. Luego hablaremos de esa normalidad, de qué nos dejará. Una pregunta rápida, doctor. ¿Nos dejaremos de abrazar y de besar, de verdad? No, seguro que no. Seguro que no. Yo vengo de la consulta externa, por suerte estoy inmunizado, voy sin mascarilla a la consulta externa, básicamente para dar tranquilidad a mis pacientes, les doy la mano, luego les recomiendo que se pongan un poco de solución que la tienen al lado y yo me lavo las manos. Pero nos daremos las manos y nos abrazaremos. Fin de semana pasado yo estaba cenando después de 3 meses con unos amigos, lo primero que hicimos fue darnos un abrazo. Nos seguiremos abrazando y seguiremos estando con nuestros seres queridos y con nuestros amigos, sin ninguna duda. ¿Cómo me tranquiliza? Sin ninguna duda. Y luego hablaremos de otra cosa, pero antes le quiero preguntar a Laura, pero luego hablaremos de una cosa, Leire, y bueno, con todos, que es muy en la línea de lo que dice el doctor. Para cambiar tienes que haber decidido cambiar, tienes que haber tocado fondo, tienes que haber llegado a una crisis personal, profesional, como sociedad, y decir, quiero cambiar y quiero cambiar hacia ahí. Las imposiciones normalmente duran lo que dura la imposición, pero luego la cabra tira al monte, sea como sea. Laura, te quería preguntar por varias cosas que me iban atacando mientras hablábamos y escuchaba a todos los demás. La primera, ¿cómo habéis gestionado todo este tiempo al vacío un poco, aparentemente al vacío, de silencio porque no podíais con vuestros clientes hacer nada y cómo con ellos trabajabais, que son como pacientes para vosotros, entiendo. Igual que el doctor Campistol trata a sus pacientes, vosotros tratabais a vuestros clientes para decir, oye, esto no se tiene que acabar y os vamos a echar una mano. Hemos visto iniciativas que a mí me parecen fascinantes y creo que también ahí está la innovación, la tecnología y la cabeza. Leí hace unos días esta historia maravillosa que Down generaría energía de origen renovable a partir de cerveza, de toda la cerveza retirada de los bares y restaurantes, generando con más de 3,5 millones de litros de cerveza se recuperaba, es que he buscado el dato exacto, generáis energía verde equivalente al consumo mensual de 2.500 hogares. Evitando evidentemente el daño al planeta y demás. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo de reinvención, de tocar al paciente, cliente en vuestro caso? ¿Cómo ha sido eso?
A ver, por partes, porque me has preguntado muchas cosas. Sí. Nosotros con nuestros clientes, con los bares, los restaurantes, aparte de tener un canal digital que ha sido un acelerador brutal, o sea, hemos hecho en 2 meses lo que habríamos hecho igual en 2 años, nos ha servido para también informar, para canalizar un montón de ayudas, conectarles con startups de tecnología, abriéndoles a nuevas oportunidades de negocio, y eso ha sido brutal. Hemos pasado de tener unos registros, no sé, creo que de 1.000 bares al inicio del COVID a 15.000 hoy, más de 15.000 hoy. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a ser facilitadores de muchas cosas, ¿vale? En segundo lugar, a nivel de compañía, los momentos críticos o los nuevos problemas nos llevan a innovar o a buscar nuevas soluciones. Es cierto que ya hacíamos muchas cosas de economía circular y esto es una evolución de otras iniciativas que ya teníamos en la casa, pero aquí los equipos de sostenibilidad de medio ambiente que lo están haciendo realmente bien con la gente de la fábrica. Y ligado con los bares, claro, a todos esos bares que retiramos la cerveza que se quedó en el bar a inicios del COVID, les hemos llamado individualmente uno a uno. Es decir, este periodo también nos ha servido para, aparte de tener los canales digitales, también hemos llamado uno a uno a todos nuestros clientes. Piensa que la cerveza y nuestro negocio es un negocio muy cercano, de estar muy cerca de nuestros clientes. Entonces, hemos trabajado en ambas líneas. Entonces, toda esa cerveza que hemos retirado de los bares se ha convertido en biogás, ¿vale? Y lo que te digo, ¿no? Los nuevos problemas, las crisis, nos llevan a innovar y a crear nuevas soluciones, ¿no? Y esto vincula mucho con lo que también decías antes y con lo que preguntabas, es decir, ¿cómo vemos el mañana, ¿no? Un poco. Pues yo creo que de todo lo que hemos vivido, lo que nos queda es que hay otra manera de vivir, y es lo digital y es el medio ambiente. Y creo que es el gran aprendizaje que se queda y la conciencia que tenemos hoy. Y la palanca para esas dos cosas claramente es la tecnología, que es por lo que apostamos. Ahora hablaremos de algunos de esos cambios y de esos aprendizajes, y también me gustaría hablar de cómo ha afectado en lo laboral y en lo sanitario. Porque, Leire, decíamos del maravilloso papel de la tecnología, pero todo tiene las dos caras. Depende de cómo se use. Hemos estado, y puede ser que, como decía Carlos, hoy leíamos que los funcionarios tendrán la posibilidad de acogerse a 4 días de teletrabajo, cuando antes era 1. Bueno, van a cambiar una serie de cosas y puede que se establezca un teletrabajo de verdad. Pero yo me pregunto, ¿por qué le hemos llamado teletrabajo hasta ahora cuando lo que hasta ahora hemos hecho era más parecido a la esclavitud que al teletrabajo? Yo no sé si lo vamos a hacer de verdad o si esta esclavitud ha venido para quedarse. Es decir, siempre sabemos que las crisis son momentos, o los momentos de cambio son momentos ideales para introducir historias, cambios, cosas pendientes, pero que se pueden quedar. ¿Qué parte de las malas se nos va a quedar? Uy, a ver, el teletrabajo yo creo que es probable que haya llegado para quedarse. Mucha gente lo demandaba como medida de conciliación y yo creo que es una reclamación que tiene mucho sentido, pero todas las cosas tienen consecuencias. Entonces, a lo mejor arreglas un poco, en algún sentido, el hecho de que la gente pueda, bueno, pues eso, conciliar un poco más su vida laboral con su vida personal, que puedas ver más a sus niños, ¿no? Yo me reía un poco al principio de la pandemia con algunos amigos o familiares que descubrían a sus hijos por primera vez, ¿no? De repente te tienes que enfrentar a tu hijo al que más o menos crías, pero en realidad no lo conoces del todo, porque donde lo están educando, lo están formando, casi más es en el colegio, no porque los padres sean negligentes, sino porque realmente mucha gente lleva un tipo de vida que no ha buscado necesariamente, que le impide tener una vida personal y familiar, ¿no? En caso de que tengan hijos. Entonces, bueno, esto de repente de nuevo se nos pone sobre la mesa cosas que tal vez no habíamos reflexionado lo suficiente. Yo creo que tenemos que replantearnos completamente el tema de los cuidados, tanto en lo que respecta a niños, niñas, como en lo que respecta a los ancianos. Yo creo que es evidente que también el tema de las residencias, ¿no? y los problemas tan grandes que han tenido en la gestión de la crisis, yo creo que es un debate ya insoslayable. Tenemos que plantearnos, bueno, tal vez una ronda más de protección social en el que de verdad
se financie bien la dependencia, por ejemplo, y demás. Como todo tiene también otras repercusiones, un tema importantísimo aquí es qué ha pasado con la igualdad de género, ¿no? ¿Por qué lo llaman teletrabajo si en realidad es esclavitud? Pues efectivamente, para mucha gente, y en concreto en media más mujeres que hombres, teletrabajar ha sido un espanto. Y sobre todo cuando no tenía flexibilidad. Yo al principio decía lo afortunada que me siento de tener flexibilidad, que si un día no puedo trabajar 8 horas, en principio las puedo recuperar otro, ¿no? Pero hay mucha gente para la que esto no es posible y a la vez tiene que atender a sus niños y a la vez tiene que hacer malabares con una tecnología que no siempre domina y tiene que gestionar la vida social de la familia telemáticamente. En fin, ha sido todo muy complicado y ya tenemos los primeros datos que apuntan a que este peso lo han llevado en mucha mayor medida mujeres que hombres. Entonces, ¿ha llegado para quedarse el teletrabajo? Probablemente sí, pero a ver si ahora, implementando el teletrabajo como la norma en aquellos sectores en los que se puede, arreglamos una cosa y desarreglamos otra. Yo sería muy cauta con estas cosas y trataría de ver todas las posibles consecuencias. Y importante lo que decías de la educación. Unos padres o madres que se han encontrado en ocasiones lidiando con unas herramientas que no controlan. Carlos, en ese documento que hablábamos antes, vosotros apuntáis a la enseñanza obligatoria de tecnología, a trabajos maravillosos como lo que se hace desde las STEM Schools. Qué importante es educar a los educados, pero también a los educadores, porque no nacieron aprendidos de esta historia y... Claro. Bueno, los profesores son el papel fundamental en este cambio, ¿no?, de la educación para promover estas vocaciones relacionadas con innovación, con ciencia, con tecnología. Bueno, con el Schools lo estamos viendo. Hombre, la verdad es que con un buen resultado, más de 300.000 chavales que han pasado por centros públicos en Cataluña con esta asignatura. Ha recibido pues un reconocimiento UNESCO de uno de los programas de innovación y de tecnología de mayor impacto a nivel mundial, y con 3.000 profesores. Y bueno, también buenos datos porque el 51% de los participantes son chicas, que ahora mismo, pues como sabéis, en el sector digital tenemos un déficit de talento digital. Laura es una excepción, pero la verdad es que no superamos en el Mobile Congress más del 23, 24, 25% y siempre decimos, ostras, pues ese déficit de talento que tenemos en el sector, si animáramos a más chicas, probablemente lo resolveríamos. Evidentemente hay talento internacional. Pero bueno, yo me quedo con buenas noticias también de estos últimos días, ¿no? La nominación que ha hecho la Comisión Europea del corredor 5G para el Mediterráneo, que nos une con Perpiñán como laboratorio. Ya una vez teníamos la sede del KIC de movilidad y Barcelona se convertía también en un centro de referencia en innovación en movilidad sostenible. Ahora hablabais también de cómo está cambiando la pandemia, muchos de los temas desde el punto de vista de la importancia de poner el tema de la lucha contra el impacto climático en el centro de la agenda. Y la verdad es que lo hemos visto, ¿no? Porque es curioso muchos comentarios de que la naturaleza ha recuperado durante estos últimos 3 meses su espacio, ¿no? Hay puertos que han empezado a circular delfines que hacía años que no circulaban. Y dices, pero bueno, si llegan delfines aquí, ¿no? Y dices, la naturaleza ha recuperado ese espacio. Yo creo que la sensibilidad de todos respecto al tema de la energía es importante, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo lo de la educación, muchas familias, y yo creo que Lady lo comentaba, muchas familias que quizás han encontrado que no tenían entorno en casa para poder teletrabajar de una manera efectiva, pero además de no tener el entorno en casa, pues si tenías personas dependientes o chavales que se te colgaban en el cuello, pues la verdad es que el volumen de multiconferencias que hemos hecho con familias, en el que, bueno, la verdad que las comunicaciones también han abierto muchas familias, porque hemos entrado en los salones de estar y en los hogares de muchos de nosotros. A veces, no, y la tecnología a veces es fría y nos aleja, más bien lo contrario. Yo creo que he entrado en el salón de estar y en el comedor de muchos de mis empleados o colaboradores gracias a esto, y ellos en el mío, con lo cual ha sido recíproco. Yo creo que es una experiencia muy humana que ha abierto una parte también, pues desde el punto de vista emocional y humano, muy, muy enriquecedora, con lo cual aprendizaje sacamos, y yo creo que intentaremos sacar lo bueno del teletrabajo, intentar sacar lo bueno y evitar los errores. Los chavales que estén en el cole, si puede ser, para que podamos conciliar, evidentemente, los padres de una manera más equilibrada, quizás.
Y de esos aprendizajes le querría preguntar al doctor Campistol, aparte de que, como tú decías, y si realmente se da el teletrabajo, el planeta lo cuidaremos un poco más, aunque sea porque reduciremos la hora punta y con todo ello los transportes y los desplazamientos y todo ello. Pero, doctor, ayer veía un vídeo que publicabais desde el clínico donde repasabais cifras de lo que habéis vivido en estos meses. Más de 5.000 pacientes atendidos. Antes contabas la locura que ha sido. 2.400 ingresados con la enfermedad. Doblando el número de camas para cuidados intensivos en tiempo récord. Montando hospitales de campaña aquí y allá, hoteles, bueno, había de todo. Y tratando de entender en paralelo cómo se comportaba el virus. Porque era como, bueno, ya están aprendiendo, como si no tuvieran nada que hacer, estuvieran estudiando todos en casa, ¿no? Cuando estaban intentando sacar adelante la situación. Te voy a preguntar, si te parece, doctor, 3 o 4 preguntas rápidas, o sea, no nos extendamos porque te quiero preguntar muchas cosas y nos quedan 11 minutos. ¿Cómo os cambiará esta pandemia a vosotros como sector y sobre todo, si hubiera un rebrote? ¿Cómo nos va a cambiar esto? Primero, esperemos que no haya un rebrote. Yo creo que vamos a pasar un buen verano. Veremos un poco qué pasa en otoño, a partir de segunda quincena de octubre, noviembre. Veremos un poco qué pasa. ¿Cómo nos cambiará? Yo creo que sobre todo con la tecnología y con el mundo digital. Yo creo que no va a cambiar mucho la manera de relacionarnos, un poco lo que comentaba Leire, pero creo que lo que sí queremos ha sido acelerar un poco todo el proceso de digitalización a nivel personal y a nivel profesional. Y creo que a nivel de la medicina y a nivel de la sanidad va a tener un impacto importante. Por lo tanto, va a acelerar toda la digitalización de la sanidad. Perfecto. 2 preguntas o 3 más cortas. La sanidad ha cambiado las dinámicas para ser más flexible, para afrontar situaciones como la vivida. Si hubiera este o otros sustos, ¿sois capaces de darle la vuelta al hospital de arriba abajo para lo que haga falta de una forma mucho más ágil? Bueno, lo hemos hecho en 15 días y tal. Nuestro hospital es un hospital casi feudal porque tiene 120 años de historia, con unas paredes de prácticamente medio metro, que no nos llega la fibra, ni nos llega el wifi, ni nos llega nada. Difícil, pero lo hemos hecho, por lo tanto estaríamos en condiciones, pero evidentemente yo estoy deseando algún día tener un nuevo hospital más flexible, mucho más modulable y especialmente con muchas más camas de intensivos, que es lo que necesitamos. ¿Más colaboración público-privada? Siempre he sido un defensor de la colaboración público-privada y esta vez también se ha puesto de manifiesto y seguro que hay que seguir apostando por ella. Y antes lo apuntabas, más monitorización en remoto también de los pacientes, no solo COVID y telemedicina, es decir, un control más permanente de todo el mundo y control en el buen sentido, no atacando la privacidad, sino en el buen sentido. Sin duda, pero de todo el mundo no, de todo el mundo que esté enfermo, que es un mensaje importante. 2 mensajes, evidentemente. El paciente, a ser posible, igual que el ciudadano, tiene que estar en casa, pero puede estar en casa monitorizado, igual que cuando está en el hospital puede estar monitorizado. Por lo tanto, la monitorización remota, bien sea en una sala convencional del hospital, bien sea en el domicilio, esto es algo que debemos introducir, que se va a introducir y que va a ayudar muchísimo a flexibilizar la medicina, a facilitar la medicina y seguramente también a mejorar el bienestar del paciente. Sin duda que vamos a ir hacia un control remoto del paciente, no del ciudadano sano, pero sí del paciente. Perfecto. Hasta ahí las preguntas. Luego seguiré porque tengo un par más, pero ahora le voy a hacer otra, Leire, que también tenía en la cabeza. Cuando antes hablamos de esa nueva normalidad y parece que nos vamos desescalando, que esperemos no haya ese temido rebrote del que todos hablamos, pero cuando hablamos de la normalidad sin colegios, continuando con lo del teletrabajo, es un poco difícil porque, claro, no tenemos colegios, pero tampoco tenemos abuelos a quien dejarlos. Es decir, los pobres abuelos que han visto cómo les ha tocado palmar por segunda vez con enanos por todas partes, pero que era una manera de echar una mano a la familia porque tenemos, bueno, esta historia montada como la tenemos. Claro, ¿cómo se puede hacer? Los abuelos no pueden ver a sus hijos ni a sus nietos por miedo al contagio. No pueden cuidarles ni pueden hacer nada. Los padres o madres, como tú decías, con todo esto, ¿cómo se vuelve a la normalidad si no hay colegio? Yo creo que el colegio es la piedra angular de toda la posible recuperación o recuperación de la normalidad, ¿no? La reconstrucción de la normalidad. Yo entiendo los dilemas a los que se han enfrentado los que tenían que tomar decisiones respecto a si había que reabrir o no. Una decisión complejísima, pero bueno, la política es gestionar precisamente cosas complicadas y dilemas, ¿no? Y decidir entre dilemas, dirimir entre cosas que benefician a unos y perjudican a otros. Pero yo pienso, entendiendo la complejidad de las decisiones, pienso que necesitamos que reabran los colegios en las condiciones que sean, con el apoyo que sea, con la inversión público-privada que sea, pero creo que toda la posible recuperación pasa por eso y sin eso no hay normalidad posible. Y veremos, también niños en los bares con sus padres
porque ya tendrán que abrir la persiana, porque ya les dejan entrar en esas fases de esa nueva normalidad que le llaman, la fase 4 que nos apuntaban inicialmente. Laura, no sé si vosotros tenéis algunas en la manga. Normalmente en DAM sois creativos, no sé de qué va a ser o cómo va a ser el vídeo este verano, pero más allá del vídeo, no sé si tenéis algún plan para hacer un kindergarten para los niños o cómo lo estáis planeando. ¿Hay algo que no nos habéis contado, como lo de convertir la energía? No, en este sentido de kindergarten no. ¿Qué planes tenéis ahora para echar una mano realmente a todos esos que tienen que abrir con las dificultades familiares, económicas? Es decir, ¿cómo lo estáis, aparte de esa humanización que decías, de acercarse, de hablar, de conocer mejor a vuestra gente, ¿qué tenéis previsto ahora en adelante? A ver, yo creo que lo hemos comentado todo. O sea, al final es muchas medidas de flexibilidad, ¿no? O sea, para nosotros el teletrabajo ya lo teníamos, ya lo estábamos usando hace tiempo, nunca lo habíamos pensado para esta situación y ya se queda, ¿no? Pero claramente no va a ser teletrabajo 5 días a la semana. Esto no lo vamos a plantear así, pero la clave es conciliación y muchas medidas de flexibilidad y ya está. En los bares no, teletrabajo en los bares no, por favor. No, que no nos quiten eso, que si no, mal. Carlos, antes decíamos en lo del documento, que era un tema que no quiero que se me olvide, porque el hecho de no movernos o de que de alguna manera nos quedemos un poco más en casa, también va a cambiar las ciudades. Las ciudades se planteaban de una manera, seguramente ahora hay gente que va a pensar que quizá ya no quieren quedarse en la gran ciudad, mucha otra que sí, pero que quiere disfrutar de otro tipo de ciudad. Y vosotros en el documento que habéis elaborado habláis de un concepto que me parece tremendamente interesante vinculado al Digital Future Society, que es este think tank y este espacio de reflexión interesantísimo de la Mobile, pero que es la cuestión del privacy first, de invitar a que los ayuntamientos consigan y generen alianzas con empresas que sean responsables y que sean responsables también en privacidad. Bueno, yo creo que todo el mundo está reconociendo que los datos son uno de los principales activos del futuro de nuestras organizaciones y de las empresas, ¿no? Y hay un gran debate respecto a la ética y el uso de esos datos y la gobernanza de esos datos, ¿no? Y yo creo que aquí Europa tiene una oportunidad enorme. Yo creo que el modelo europeo de empoderar al ciudadano para que seamos responsables en el uso de nuestros datos es el modelo de futuro. Ni el modelo chino, que el gobierno pues controla la mayoría de datos de reconocimiento facial, creo que sea un modelo de futuro, ni el modelo americano de gran competencia en la que las plataformas digitales de algunas multinacionales controlan nuestros datos, creo que es el modelo de futuro. Creo que el modelo de futuro es el europeo, en el que lo único que tenemos que hacer es empoderar al ciudadano y formarlo en esas capacidades. Y yo creo que nosotros, sobre todo cuando se trata de datos de salud y de manera anónima, estaremos convencidos de que la cesión de datos de salud va a ayudarnos a mejorar la prestación de servicios y nuestra seguridad para recuperar en eventos, en conciertos, en ferias, en actividades turísticas, un nivel de seguridad más alto que nos va a permitir que España pues, sea reconocido como un país innovador y seguro, que ahora mismo yo creo que esa confianza, esa recuperación de confianza, ese intangible que es la confianza, yo creo que es uno de los temas que tenemos que trabajar entre todos para generar el marco de contexto, ¿no? Dicen que la buena suerte no existe, sino que hay que crear las condiciones de contexto para que las cosas pasen. Yo creo que tenemos que trabajar esa confianza. Se recuerda además con Óscar Sala de Collider en una de las sesiones en las que hablábamos de ciencia y tiene mucho que ver con el doctor, pero hablamos de una propuesta que hay en Finlandia para que la gente done sus datos genéticos de una forma pública porque confían en su estado para estudiar mejor lo que viene, para entender mejor a su gente, ¿no? Una cosa me parece impensable. Dejadme que acabe con 2 preguntas, nos quedan 2 minutos y medio. Antes nos decía el doctor Leire, nos decía cómo nos iba a afectar todo esto y que nos seguíamos abrazando. Y a mí me ha alegrado porque hace poco hablaba con Lorena Jaume Palasí y me decía, creo que fue con Nuria Oliver y me decía, vamos a tardar mucho en volvernos a besar, hija. Bueno, me fastidies. Pero me ha gustado que me diga que nos abrazaremos. Leire, me pregunto cómo le afecta eso a los jóvenes, porque claro, con el chorro de hormonas en ebullición, ¿cómo le decimos al joven no te abraces, no te acerques a nadie en la discoteca sentadito en la pista y sin bailar? ¿Cómo se hace eso? No creo que... A ver, yo creo que el problema es que el riesgo no se distribuye por igual en todos los grupos de edad y los jóvenes tienen la suerte de que son asintomáticos en general
Y tampoco sé si, salvo que haya una presión externa muy fuerte, como en los primeros momentos del confinamiento, sobre el riesgo, ¿no? Cuando la percepción de riesgo es muy alta, el cumplimiento es muy alto también. El problema es que ese altísimo grado de cumplimiento, que yo creo que lo hubo en las primeras fases, no es sostenible en el tiempo, porque obviamente la percepción de riesgo va cayendo y va cayendo más para los grupos que están menos en riesgo, obviamente. Entonces yo creo que ellos pronto volverán a su vieja normalidad. Déjame que acabe porque nos queda un minuto con una pregunta, doctor Campistol, que me parece que es obligatoria. Hemos salido cada semana, como te decía al principio, a aplaudiros. A las 8 a vosotros y a tantos aplaudiros. Ahora me gustaría que acabáramos aplaudiendo de otra manera. Vosotros habéis lanzado una propuesta, un vídeo, por un abrazo, para una abrazada. Para una abrazada. Por favor, esa iniciativa y con esto acabaremos la sesión y cerraremos Pero una corta abrazada. Espero la próxima vez abrazarnos. Colabora amb el Clínic. 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 Colabora amb el Clínic per una abraçada. Per un abrazo. Per una abraçada. Per una abraçada. Una abraçada. Per una abraçada. Estoy seguro que lo haremos y ya lo hemos empezado a hacer. Por lo tanto, tenía un mensaje de optimismo para toda la sociedad con personajes realmente importantes, como estamos viendo un poco en el vídeo. Y el segundo objetivo era que claramente en aquel momento lo que nos hacía falta era invertir en investigación para intentar resolver la pandemia. Entonces era una llamada a la solidaridad de la población, de la gente, a colaborar en investigación, que igual que la innovación, igual que la tecnología, es lo único que puede resolver esta pandemia y otros problemas realmente que tiene nuestra sociedad. Por lo tanto, la campaña tenía dos motivos: un motivo de optimismo, de volver a la normalidad con los abrazos, y dos, de pedir colaboración de la sociedad para trabajar, para investigar, para innovar, que creemos que era la única solución que tenemos y que teníamos para resolver esta pandemia. Este era realmente el objetivo de esta campaña. Tiene tela que parezca tan difícil donar dinero cuando en el fondo es egoístamente, porque es para el bien de uno, o sea, para que te ayuden. O sea, darnos para cuidaros. Es decir, vaya, si alguien no lo entiende, es muy complicado. Josep María Campistol, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer. Tenía razón, tenía mucha razón Carlos Grau, director de CEO de la Moalgo Capital, cuando hablaba de usted de ti como un gran líder. Gracias, Carlos, también por invitarnos una semana más a cerrar este ciclo. Y acabo como empezaba Leire Salazar, profesora del Departamento de Estructura Social de la UNED, doctora en Sociología por la Universidad de Oxford. Gracias también por acompañarnos hoy, por tus reflexiones. A vosotros, muchísimas gracias. Y Laura Gil, directora de Transformación Digital de EDAM, Mujer en Digital, cosa maravillosa, y que sobre todo ahora a partir de las 8 nos permitirá o nos ayuda y ayuda a sus clientes y a sus pacientes a que aplaudamos con una cervecita en la mano. Gracias también por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros os esperamos pronto, esperamos que desconfinados y from home, en mixto, presencial, abrazándonos y viéndonos. Gracias por acompañarnos todas estas semanas, ha sido un placer. Podéis revisitar todos esos contenidos, tenéis muchísimos vídeos en los canales de YouTube de la Moalgo Capital y podéis revisarlos cuando queráis. Os esperamos pronto, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, gracias.